Bien, ¿cuántos traen Biblia? Por favor, abran sus Biblias, allá primero a los Corintios, capítulo 15, hoy empezamos este nuevo capítulo. El tema, esta vez también lleva nombre el tema, es la resurrección de Cristo, ¿sí? Continuamos en la serie Vivamos Piadosamente y bien, antes de entrar allá al versículo número 1, quiero dar otro pequeño repaso, contexto de lo que estamos viendo. Pablo escribe esta carta para responder un informe, recuerda, de la gente de Cloé, ¿se acuerda? Sobre ciertos problemas, circunstancias que estaba viviendo la iglesia de Corintio. Y la carta, Pablo intenta exponer, ¿verdad?, responder de la mejor manera, que estamos convencidos que así fue, ¿sí? Creemos que estos escritos de parte del apóstol Pablo fueron inspirados por el Espíritu Santo y lo tenemos como palabra de Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo responde estos problemas, que estos incluían en primera instancia la autoridad apostólica de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo trata ahí en el capítulo 1, ¿sí?, desde el principio, el capítulo 1 al 4. También trata las divisiones dentro de la iglesia, la inmoralidad sexual, pleitos entre creyentes, preguntas acerca del matrimonio y de la intimidad de estos, preguntas de cómo acerca del consumo de alimentos sacrificados a los ídolos, abusos durante la cena del Señor, temas relacionados con los dones espirituales, el orden, el modelo de la iglesia, su función como cuerpo, el amor como motor de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. No. Y estos de alguna manera eran temas morales y éticos, ¿sí? Es decir, que conciernen a la conducta del creyente, en excepción por la pregunta de autoridad del apóstol Pablo. Eran temas, repito, relacionados con el comportamiento de los creyentes allá en Corintio. Sin embargo, ahora en el capítulo 15, Pablo entra en doctrina dirigiéndose a los que creen, ¿verdad?, qué es lo que están creyendo, en qué está fundamentada, ¿sí?, la fe de los corintios, ¿sí? Y el tema que Pablo aborda es la resurrección de Cristo, ¿sí? La resurrección de Cristo como doctrina, ¿sí? Y de cómo esta doctrina, esta enseñanza apoya y mantiene la creencia en la resurrección de aquellos que fallecen, de aquellos que mueren, ¿sí? Entonces, debo decir que la doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo es uno de los fundamentos de la fe del cristianismo o del discípulo de Cristo. Es la médula, mis amados. Todos y cada uno de los apóstoles fueron torturados y llevados a la muerte por defender esta gran verdad, a excepción del apóstol Juan, que murió de anciano, pero también recibió sus corretizas. Sí. Hoy en la mañana, en la tarde platicábamos Víctor y yo, y de esas veces ¿cuántos nos han hecho esta pregunta? Si alguno de los personajes de la Biblia viviera, ¿con quién te gustaría platicar, no? Pues primero con Jesús, ¿no? Imagínese, sentarse con nuestro Señor Jesucristo. Le decía Víctor, yo no sé si estuviera acá, yo creo que sí, tomaría café, ¿verdad? Negro, sin leche y sin azúcar, como se debe tomar el café. Y Santa Cruz, ¿sí o no? Entonces, a mí, imagínese, ¿no? Ahora, alguno dirá, pero es que lo puedes hacer a través o sea, sí, tenemos una relación con Él, pero yo me refiero al hecho de poder, que un día, que hacia allá vamos, ¿no? De poder sentarnos y platicar, ¿no? En segundo lugar, mi top 3 es el apóstol Pablo, ¿no? Es muy interesante platicar con el apóstol Pablo, hay muchas preguntas, pero con quien también me gustaría mucho platicar es precisamente con el apóstol Juan. Pero no con el apóstol Juan que se recargaba en el pecho de Jesús, no con el discípulo amado, sino con el anciano que estaba quemado, que había sobrevivido una tortura allá en la isla de Patmos. O sea, la sabiduría que adquirió este discípulo, él fue quien vivió más años de todos.
A él le tocó una iglesia en sus principios, ¿no? Y ya una iglesia bien correteada, con mucha influencia filosófica incluso, ¿sí? Y toda la sabiduría que ha de haber adquirido este hombre, ¿no? Por contexto, mucho que aprender, ¿no? Y por supuesto, pues ahí si nos dan chance a platicar con el apóstol Pedro y todos los demás, pues qué padre, ¿no? Es mi top 3, ¿no? Todos los apóstoles murieron por esta gran verdad. No solamente por el mensaje o la enseñanza del maestro, sino murieron, escúcheme bien, viviendo, proclamando que Jesús murió, que era el Mesías por cuanto Él resucitó y ascendió con el Padre. ¿Sí? El discurso de ellos era: Jesús es el Mesías. Lo vimos morir, lo sepultamos, pero días después le vimos vencer a la muerte. Y estuvo con nosotros y anduvo entre nosotros. Pablo más adelante en este mismo capítulo hace una apologética de esta doctrina, fundamentándola como verdad con evidencias como prueba de un hecho totalmente verídico y no como una ficción, mis amados, porque la muerte y la resurrección de Cristo no es una fábula. No es una fábula, no es una metáfora, es un hecho histórico 100% comprobable, de hecho. Sí. Entonces, en el capítulo 2, Pablo trató el tema de la crucifixión de Jesús. Sí. Ahora, en el capítulo 15, habla de la resurrección de Cristo. Y habla acerca también, miren, del versículo 1 al versículo 11, habla acerca de la resurrección de Cristo, y a partir del verso 12 al 58 habla de la resurrección de los creyentes. Entonces, algunos creyentes en Corintio, al parecer, habían cuestionado la resurrección de los creyentes. Decían, pues quién sabe, ¿no? Oye, pues cuando nos vayamos con el Señor, pues quién sabe si vayamos a resucitar. ¿Sí? Y sus dudas, mis amados, surgieron de dos fuentes principalmente. En primera instancia, algunos de ellos eran judíos. Y en aquel entonces el judaísmo estaba dividido en cuanto a la resurrección. Es decir, había dos posturas en el judaísmo. ¿Sí? El Antiguo Testamento habla del Seol como morada de los muertos, un lugar donde los que han fallecido quedan apartados tanto de los vivos, pero también de Dios. Y en un principio el pueblo judío solía pensar del Seol como una tumba, como un lugar de descanso solamente. Pero era una incógnita, no sabían que había más allá. ¿Sí? Con el pasar del tiempo, su sistema de creencias empezó a adaptar y a abrazar la resurrección en algunos. Aunque el Antiguo Testamento no usa la palabra resurrección como tal, sí incluye varias alusiones a esta palabra. Voy a leerle algunos textos que menciona acerca o que hace alusión acerca de esta palabra. ¿Sí? Primera de Samuel 2:6 dice: Jehová mata y él da vida, él hace descender al sepulcro y él hace subir del sepulcro. Job 19, 25, 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Isaías 25, 8 dice: destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Isaías 26, 19: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán, dice el profeta. Ezequiel 37, del 12 al 14, dice lo siguiente: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, es el Señor refiriéndose, hablándole a Israel. Dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Oseas capítulo 6, verso 2 dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Entonces, la palabra como tal, ¿sí?, resurrección, no la encontramos directamente en el original, en el hebreo. Sin embargo, hay diversos pasajes que hacen alusión a esta palabra y que indirectamente hace referencia a esto. Ya para los tiempos del Nuevo Testamento, algunos judíos, como los saduceos, negaban cualquier posibilidad de resurrección o vida después de la muerte. Sin embargo, había otros judíos, que eran los fariseos,
que ellos sí creían en la resurrección de los muertos. Y esto por ahí podemos verlo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Ahora, por un lado, ¿verdad? La iglesia de Corinto tiene esta influencia, ¿sí? De los judíos. Por otro lado, Corinto era una ciudad griega y los griegos estaban muy influidos por el dualismo platónico. Ya hemos hablado acerca de eso. El dualismo divide las cosas en dos partes, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, la materia y la no materia. Muchos dualistas pensaban en la materia, es decir, nuestros cuerpos, como una cosa sin importancia o algo malvado. Y la no materia, que ellos lo asociaban al alma como algo bueno. Entonces Platón enseñaba que el cuerpo físico era una copia imperfecta de las formas perfectas que existen en el mundo espiritual. Decía que el cuerpo, que es mortal, ¿verdad? Es decir, esto iba a morir y ahí iba a quedar, pero el alma existía ya antes de esta vida. Y que el alma seguiría existiendo después de esta vida. Ahora, los griegos, muchos, ¿verdad? Corintios, influenciados por estas filosofías, ¿sí? Creados en un ambiente dualista, les resultaba difícil creer en la resurrección del cuerpo. Porque era algo malo, era algo que se desechaba. Por tanto, ellos creían, ¿verdad? Y buscaban preservar el alma, pero el cuerpo, ¿verdad? Ahí se queda. El judaísmo, sin embargo, enfatizaba en una forma entera de persona, cuerpo y alma. Y esto es interesante, porque aun cuando nosotros, que tenemos una influencia mucho más gregoriana, para nosotros es muy fácil asimilar la cuestión cuerpo, alma, espíritu, ¿cierto? La realidad es que en el Antiguo Testamento, en un contexto hebreo, no existe tal cosa. Es decir, ellos asocian al ser como uno solo. No hay esa parte de espíritu, cuerpo y alma, ¿sí? Entonces, ahí hay cuestiones, ¿no? De conflicto. Entonces, ¿qué se resucita? ¿Y qué es lo que va a levantarse? ¿Sí? Entonces, Pablo quiere comunicarles a los cristianos en Corintio que creer en la resurrección, en primera instancia la de Cristo, ¿sí? Y la resurrección general del creyente es una parte fundamental de la fe cristiana. De hecho, más adelante en este capítulo, Pablo explica que el cuerpo resucitado es diferente al cuerpo que conocemos ahora. Allí en el verso 42, del 42 al 44. Pero ya llegaremos para allá, ¿sí? Entonces, este es el contexto. Entrando a tema, verso 1, ¿sí? Dice, además os declaro, el apóstol Pablo, hermanos, además os declaro el evangelio que os he predicado. Pablo, recordemos que el apóstol Pablo fue quien fundó la iglesia de Corinto. Según Lucas, en Hechos 18:11, dice que el apóstol Pablo tuvo 18 meses con la iglesia. Él estuvo ahí. Pablo fue el primero que habló a esta gente de la muerte de Cristo, de su sepultura y de su resurrección y de su ascensión. Por tanto, Pablo conocía perfectamente bien el cimiento que fue fundada la iglesia de Corinto. Sí. Él sabía, porque él era el que había predicado el evangelio. Él era el que había establecido, ¿sí?, el fundamento. La palabra evangelio, este es un sustantivo griego, la mayoría lo conocemos, ¿sí? Esta palabra en griego es euangelion y su forma verbal es euangelizo, ¿no? O evangelizó, y combina esta palabra. Eu significa bueno y ángelo significa ángel o mensajero, y este significado, vaya, esto nos lleva a buenas noticias, ¿sí? El evangelio habla acerca de buenas noticias. El uso secular de esta palabra se usaba para referirse a buenas noticias de una batalla ganada, o para hablar del premio entregado a un mensajero que anunciaba victoria. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea mevaser, con doble S, es parecida a la palabra evangelio y se refiere a un heraldo de buenas noticias. A manera de ejemplo, Isaías 49 dice lo siguiente: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Esta palabra también la podemos ver en el capítulo 52, también la podemos ver en el capítulo 60, y es una palabra muy parecida a la palabra evangelio en el Antiguo Testamento.
En el Nuevo Testamento, repito, se utiliza la palabra evangelio para hablar acerca de las buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son estas buenas noticias a las cuales el apóstol Pablo está diciendo? El perdón de pecado y la promesa de vida eterna a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Estas son las buenas noticias. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, es decir, que ha anunciado, el mensaje que les ha dado. Sonríe, Cristo te ama, no es el evangelio. Sí. Dios quiere sanarte, no es el evangelio. Dios quiere salvar tu matrimonio, no es el evangelio. Las buenas noticias son que hay perdón de pecados y vida eterna mediante la obra única del Hijo de Dios, Jesucristo. Todo lo demás empieza a caer por su propio peso. Pero esas son las buenas noticias. 1 Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Sí. Y es tan importante, mis amados, que entendamos cuál es el mensaje del evangelio. Porque cuántas veces no nos vamos por las ramas y lo último que hacemos es predicar el evangelio. El mundo necesita escuchar el evangelio. Miren, Joel Osteen, uno de los predicadores más influyentes de Estados Unidos, referente del evangelio de la prosperidad, dijo lo siguiente: el mundo está envuelto de muchas malas noticias. Dejemos de hablar de cosas que solo llevan al afán y a la tortura almática, refiriéndose al mensaje del arrepentimiento y perdón de pecados. No incomodes a la gente. Ya cuántos no vienen de un pesar, ¿verdad? Muchos están quebrados, muchos vienen de problemas en sus casas, en sus trabajos. Ya el mundo es demasiado difícil como para que vengan a la iglesia y se la hagamos más difícil. El mundo rechaza el mensaje del evangelio. No cree que son buenas noticias, ¿sabe? Algunos predicadores no quieren incomodar a los feligreses. Diversas intenciones, ¿no? Intereses. Pretenden hacer las iglesias un lugar de placebo, con música ambiental, buen clima, ¿no? Hermosos escenarios. Y todo para la comodidad del congregante. Ahora, no tenemos problema con eso. Aquí tenemos clima, ¿no? No estamos peleados con eso. No estamos peleados con la buena música, por supuesto que no. Pero el asunto es cuando eso se hace con una motivación equivocada. Que no se vaya. Queremos que haya gente. ¿Sí? Entonces, no es así. Puede haber todo eso. Sí. Puede haber toda esa comodidad, pero una total ausencia de la palabra de Dios. Y eso es sumamente peligroso. Ahora, pero ¿y qué si te digo que cuelgas de un hilo muy delgado, el cual puede ceder en cualquier momento y tu caída te llevará directo a un abismo eterno? ¿Y qué si te digo que estás a punto de ser juzgado por tus obras y por tus pensamientos y aún tus intenciones serán discernidas? Mira, es más, manito, cuando acabe la frase, le haces, ¿va? Voy a empezar de nuevo, ¿no? Pero ¿y qué si le digo que cuelgas de un hilo muy delgado, el cual puede ceder en cualquier momento y tu caída te llevará directo al abismo eterno? O sea, ¿y qué si en este momento nos diera la noticia que vamos a estar a punto de ser juzgados? Estás a 1 minuto, 30 segundos a pasar frente al estrado y vas a ser juzgado por el juez. ¿Sí? Y no solo por tus obras, sino por tus pensamientos y aún por tus intenciones. Y que no hay manera alguna de que resultes como inocente. No solo te acusa la ley perfecta de Dios, sino también tu conciencia. ¿Acaso el evangelio no es una gran noticia? ¿Acaso no son buenas noticias? El hecho de que tus pecados han sido perdonados y que hay vida eterna por medio de la obra de Cristo. Son excelentes noticias. No hay noticias más grandes que esas. Sí. Entonces, este evangelio, mis amados, fue el que recibió la iglesia de Corintio.
Y no solo fueron expuestos al mensaje, sino que lo creyeron y lo abrazaron. El apóstol Pablo se refiere a ellos como hijos de Dios. Sí. Muy carnales, muy inmaduros. Pero al final del día nosotros podemos ver que se salvaron. Y hay evidencia de eso, ¿no? La evidencia de haber creído este mensaje, dice el apóstol Pablo, era precisamente la permanencia de los creyentes en Corintio. Dice el texto, el cual también recibiste, en el cual también perseveraste. Es decir, los cristianos en Corinto habían recibido favorablemente la proclamación de las buenas noticias por parte del apóstol Pablo. Y así es como llegaron a ser creyentes, así es como ellos nacieron de nuevo y ahora pertenecen a la familia de Dios. Es decir, las buenas noticias de esa proclamación formaron los cimientos de su fe. Sí. La abrazaron. Dice el apóstol Pablo, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos. En griego la frase ser salvo está en presente continuo. ¿Sí? En griego el tiempo presente expresa la acción que aún continúa. Y esto es muy interesante. Por eso Pablo no les dice a estos cristianos de Corintio que han sido salvados como en una acción pasada, sino sois salvos. ¿Sí? Esto tiene que ver no tiene que ver con una obra imperfecta, sino tiene que ver con una continuidad. ¿Sí? Tiene que ver más bien con lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, ¿no? Y en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repito, no está hablando no es que Cristo haya hecho la obra incompleta, no es que le falte algo, sino que el Señor sigue perfeccionándose en nosotros. A eso se refiere, sois salvos, continuo, sigue, ¿sí? Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Sí? No es como que la salvación no es una cuestión de aquel que creyó alguna vez. No, yo hace como 15 años, ¿verdad? Hice la oración de fe. No, yo me he topado de repente con algunas personas que dicen, no, yo soy cristiano. Hace 15 años me bauticé y recibí al Señor a Jesús como mi Salvador. Hice la oración de fe y soy bautizado. O sea, estoy totalmente lejos, ¿no? Y bueno, si es de Él, regresará, ¿no? El Señor se encargará de ella. Pero no es una cuestión, ¿verdad?, de aquel que creyó, ¿no? Sino aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para todo aquel que cree, no para todo aquel que creyó, ¿no? Y es en este mismo sentido, aquel que cree. Es decir, creyó para seguir creyendo y no deja de creer. Sigue creyendo, es salvo, sigue. ¿Sí? El Señor perfeccionándose en cada uno de nosotros. La salvación se sigue perfeccionando en nosotros. Repito, no tiene que ver con que el Señor haya hecho o que esté incompleta la obra de Cristo. Ahora, que nuestra esperanza es que precisamente el Señor vuelva. Todavía hay misión para el Mesías. Sí. Pero no es que haya sido imperfecta la obra. Entonces, la evidencia de haber recibido el Evangelio, eso es muy interesante, es la permanencia en él. Y es a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Miren, la realidad de que Jesús murió y resucitó, y que es resucitado, es porque ustedes han permanecido en él. Es una evidencia. ¿Sí? Y esta palabra recibir no es solamente escuchar, sino abrazar. Tiene que ver con creer y vivirlo. ¿Sí? Entonces dice, soy salvo, es un verso presente activo. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado. El griego original para esta frase, algunos comentan que es complicado de traducir, pero el comentarista acá dice que tiene que ver con una adherencia al mensaje del apóstol Pablo. Cuando habla acerca de eso, dice, si retenéis la palabra, tiene que ver con una adherencia al mensaje. ¿Sí? Hermano, pero es por fe. No, por eso. El creer el mensaje, el adherirnos al mensaje, repito, tiene que ver con eso, con abrazarlo, vivirlo, evidenciarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les predicó el apóstol Pablo? El Evangelio. El Evangelio. Por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Cabe la posibilidad de que algunos cristianos en Corinto hayan creído algo muy distinto del Evangelio que Pablo
les proclamó. Es como, de repente, no sé si algunos han platicado algo, comparten algo de parte de Dios. Me ha pasado a mí que, no sé, hablo acerca de un tema y de repente se acerca algún hermano, alguna hermanita y me dice, no, hermano, la verdad es que muchas gracias, Dios me habló, sobre todo cuando usted dijo esto, esto y esto y esto. Y dices, caray, pues yo nunca dije eso, ¿no? Bueno, pues si Dios le habló, ¿no? Pero a lo que voy es que muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? No solamente, es que tú dijiste tal cosa, pues yo nunca dije eso. Sí. Seguramente hubo hermanos que no tuvieron claras algunas cosas. Sí. Que no tuvieron claras algunas cosas y en eso hace referencia esta última frase del apóstol Pablo. ¿Sí? Es decir, que pusieron una fe puesta en un mensaje, ¿sí?, que no era el cual él dio. Hayas creído en vano. Y más adelante se amarra un poquito más a esta idea. ¿Sí? Entonces, qué importante es decir, la trascendencia que tiene el mensaje correcto que Dios quiere enviar. En primera instancia, el evangelio no es un mensaje de un portador terrenal. Y eso es importante, ¿no? Porque ¿cuántos saben que un mensaje tiene diferentes, es decir, hay niveles de importancia, ¿no? Digo, sin menospreciar absolutamente a nadie, pero no es lo mismo que te llegue un mensaje de tu vecino a que te llegue un mensaje quizás de tu papá o de tu hermano, ¿sí? Ahora, por supuesto, depende del mensaje, pero ¿y qué si es un mensaje que viene directamente del Señor? La palabra de Dios establece que al Señor le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Y esto es una locura, ¿no? A Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que se predica? Bueno, el mensaje dado por Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? Como lo hemos visto ahorita, para el mundo. El evangelio, no hay otro mensaje para el mundo. Todos los otros mensajes, ¿verdad?, que el apóstol Pablo trató, es un trato para la iglesia, para los santos. Miren, de hecho, el congregarse tenía que ver más no con una cuestión de evangelización, sino una cuestión, como lo mencionábamos la semana pasada, en donde venía la iglesia, ¿verdad?, y se vaciaba y fortalecía, porque la encomienda no era venir a la iglesia, sino ir y vivir, ¿verdad?, y predicar el evangelio, e ir y hacer discípulos, e ir afuera y predicar precisamente el evangelio, dar las buenas noticias. Y veníamos a la iglesia, ¿verdad?, y era edificarnos, pero de repente hemos creído, ¿verdad?, de que bueno, vamos, fulanita, para que el pastor te predique, ¿no? O vamos para que escuches la palabra de Dios, cuando realmente la encomienda era otra. Es decir, la reunión, el primer día de la semana era de los santos, no de los inconversos. Es decir, de los redimidos. Y qué importante es que nosotros tengamos claro esto, porque también, mis amados, hemos sido llamados precisamente al ministerio de la reconciliación. Pero si nosotros no tenemos clara esa parte, nosotros no haremos nuestra labor y no haremos nuestra función como Dios lo demanda. Sí. Porque cuántas veces, y no con malas intenciones, pero como mencionaba hace un rato, nos vamos por las ramas, conmovidos por la necesidad de la gente. Porque bueno, está alguien y tiene alguna necesidad y lo ves triste, lo ves pasando un problema y una situación, ¿verdad? Y de repente, ¿cuántos no son tentados a decir, pero mira, todo obra para bien en Cristo Jesús? Y ni cristiano es, ¿no? Pero como que en automático quiere sacar, ¿no?, el versículo que ya tienes ahí bajo la manga, ¿no? Y la realidad es que no aplica para alguien así. Compadre, ¿quieres el favor de Dios? Reconcíliate con Él. Mucho de lo que vivimos, de lo que pasamos, de las situaciones, las adversidades que nosotros pasamos, son consecuencias del pecado. Bueno, en primera instancia, reconcíliate con tu Creador. Ya, y Dios se encargará de ir tratando como lo hizo con los corintios. Es decir,
El apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, son creyentes, ya después viene una instrucción para la iglesia, ¿sí? Pero el mensaje central y el primer mensaje, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo para ellos, fue el Evangelio. El Evangelio. Y hasta dónde trasciende el Evangelio. Porque miren, puede haber un montón de gente, y esto es importante, la salvación, y no voy a decir ninguna contradicción, pero la salvación, mis amados, no es una cuestión, es decir, no la adquiere aquel que tiene un estándar más alto moral que otro. O sea, la salvación no se mide por un estándar moral, ni por una correcta conducta. La salvación es por fe. Y miren, algo que a mí me ha enseñado esta carta es que puede haber alguien arrepentido, alguien salvo, pero que quizás está muy tronco, ¿no? Y puede estar incurriendo en algún pecado, pero es salvo. Dios se encargará de tratar. Nosotros no sabemos. Y puede haber alguien externamente con una muy buena conducta, alguien éticamente bien portado, con un buen estándar moral, pero que no ha procedido al arrepentimiento de sus pecados y que no ha creído para salvación, porque es por fe. Ahora, ya a partir de eso, Dios va a empezar a demandar de nosotros, por supuesto, una conducta, ¿no? Conforme a, ¿no? La carta esta precisamente se llama, ¿no? Vivamos piadosamente. Es una invitación a vivir conforme a como el Señor determina que lo hagamos como hijos de Dios. Entonces, pero ¿qué tan trascendente es el mensaje, mis amados? Bueno, fíjense, los corintios, a pesar de su inmadurez y a pesar de su carnalidad, permanecieron. Había una permanencia. No tenían claras cosas y andaba uno por allá y por acá, pero hemos creído el mensaje. Sí. Ese mensaje está claro. Y bueno, el apóstol Pablo empieza a poner algunas cosas aquí importantes, ¿no? Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. A pesar de que la preocupación principal del apóstol Pablo es si estos hermanos en Corintio creen que sus cuerpos resucitarán con la venida de Cristo o no, Pablo primero se dirige a la resurrección de Cristo, que es un tema de suma importancia, porque de hecho de ahí parte el apóstol Pablo. Dice, o sea, es que si Cristo resucitó, también nosotros. Si Cristo no resucitó, en vano nuestra fe, ¿sí? Más adelante habla acerca de eso, precisamente en el verso 14. Pero la preocupación de Pablo era, bueno, voy a tratar la cuestión de que en ustedes habrá resurrección, pero primero tengo que ir al fundamento, ¿no? Y es que Cristo resucitó. La fe cristiana se encuentra en la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado de la muerte, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe, dice el apóstol Pablo. Para nosotros, ahora, esto es interesante porque para nosotros, ¿qué tan vana es en comparación del contexto de lo que dice el apóstol Pablo? O sea, si ahorita resultara que no es así, vamos a suponer, quiero hacer un ejercicio, pero que Cristo no hubiese resucitado de los muertos, ¿qué tan en vano sería? Y quiero desafiarlos a algo, a ver si puedo transmitir la idea. Pero quiero pensar que Pablo tiene en mente cada persecución a causa del Evangelio, cada azote, cada día de hambre, los naufragios, cada calumnia, cada pesar por su fe. Vaya que fue en vano. No sé si me explico. Cuando Pablo dice en vano, entonces es nuestra predicación y nuestra fe en todo el contexto, ¿qué es lo que el apóstol Pablo estaba pensando? En todo el arduo trabajo que había hecho a causa de esa predicación y a causa de esa fe. ¿Qué tan en vano sería para nosotros enterarnos de que no fuese así? Es decir, ¿qué tanto hemos perdido? No sé si alcanzo a transmitir la idea. ¿Qué tanto hemos perdido realmente? ¿Qué tanto diríamos, no, pues es que yo di mi vida por Cristo? O, pues no cambiaría mucho.
Pues sí, qué mala onda, ¿no? Quizá en algún momento pues me entristezco porque yo pensé que tenía vida eterna, resulta que no tengo vida eterna. No lo sé. ¿Qué tanto me ha costado la predicación y la fe? ¿Qué he dejado? O sea, yo cuando leía este texto, de verdad me venía a la cabeza todo lo que el apóstol Pablo menciona. Si mal no recuerdo es en Colosenses, ¿no? Cuando hace una defensa de su apostolado y menciona las situaciones que ha vivido. Sí. Días de hambre, persecución, azotes, calumnias. De aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, en Gálatas 16-17, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Se refiere precisamente a cicatrices, ¿no? Marcas externas de todo lo que había vivido precisamente a causa de la predicación y a causa de la fe, ¿no? Gálatas 6:17 les acabo de leer. Dice el apóstol Pablo, yo les enseñé, dice primeramente, es decir, como fundamento, ¿verdad? Les enseñé lo que asimismo recibí yo en primera instancia, ¿sí? La muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí? Dice que Cristo fue muerto. Para que Cristo, resucitara de la muerte, primeramente tenía que morir, ¿no? De hecho, esto es lo primero que Pablo deja claro. Jesús murió. Hace unos días estaba viendo un debate entre un cristiano y un musulmán. Y fue un debate muy amigable, ¿verdad? Muy amigable. Pero era bien interesante porque estaban debatiendo acerca de la muerte de Cristo y resulta que el Corán asegura, ¿no? Es un libro sagrado 600 años después de que Cristo murió, ¿sí? Por tanto, incluso ahí se llegó a la conclusión de que no tiene un valor histórico como tal, no es avalado, y eso son datos interesantes, pero asegura que Cristo no murió. Es decir, el profeta dice que el Señor protegió a su profeta, ya que Cristo lo tienen como profeta, ¿no? Protegió a su profeta e hizo que todos creyeran que había muerto, pero realmente lo apartó para que no muriera. ¿Sí? Y a pesar de que el Corán hace un esfuerzo por ser muy amigable con la persona de Jesús, que desde el punto de vista en donde ya está transgiversando y está cambiando la esencia de quién es Jesús como un profeta y no como Dios, ya es un bajón, ¿no? Porque lo tienen como, de hecho las enseñanzas de Jesús son una base para el Corán, para los musulmanes, ¿sí? Pero por supuesto, a lo que voy con esto es que muchos están abrazando el cristianismo que no tienen solidez en esto. Muchos están abrazando muchas de las enseñanzas del Corán porque son de repente muy amigables con algunas enseñanzas de Jesús, porque se centran mucho en la cuestión práctica y moral. Dicen, esto está interesante y es innovador, y no se va a la yugular de Jesús cuando no tienen este entendimiento, mis amados. No sé si me explico, ¿sí? Porque el hecho de que nosotros no entendamos que ciertamente Cristo murió y que no lo cambiaron y que no fue otro y no es como lo dice el Corán o quizá algún otro libro antiguo, ¿no? Que Dios engañó por ahí, ¿no? Porque al final del día la implicación es que Dios engaña, ¿no? La realidad, mis amados, es que no, Cristo murió, y repito, no es una fábula, ¿sí? Es una verdad. Pues Cristo murió, aún Jesús mismo enseñó esto ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 23. Dice lo siguiente, se los leo. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús está hablando acerca de su muerte y también está hablando acerca de su resurrección. ¿Sí? Para que Él haya resucitado tuvo que morir. Jesús murió, ¿sí? Pero también resucitó. Murió, dice, por nuestros pecados. ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados. Y esto tiene que ver con la doctrina de expiación por sustitución. Una idea, mis amados, que predomina tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? La expiación tiene que ver con la reparación del daño espiritual causado por el pecado. También tiene que ver con la restauración de las relaciones quebradas por el pecado, en particular la relación que disfrutábamos con Dios antes de caer en pecado, ¿sí? Allí en el Edén. Entonces, nuestro pecado, nuestra transgresión, nuestra desobediencia voluntaria al mandato del Señor rompió esa relación por cuanto Dios es santo, es decir, moral y espiritualmente perfecto. Espera que nosotros también seamos santos, según Levítico 19:2, y no podemos tener esa relación. Entonces, de acuerdo con su santidad, exige nuestro castigo. Y de acuerdo a su amor, exige una reconciliación y una relación con Él. ¿Sí? Entonces Dios diseñó un proceso para santificarnos de nuevo y para poder recibir esa relación de manera plena. Y este proceso se le llama expiación por sustitución. Sustitución significa que Dios aceptaría un sustituto para recibir el castigo de nuestros pecados. Y expiación significa que seremos restaurados a una completa relación con Dios de nuevo. ¿Sí? Entonces esto tiene todo que ver, ¿no?, a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Repito, en el Antiguo Testamento la expiación se conseguía por medio del sacrificio de animales. Un sustituto, ¿sí? Y también era quien expiaba los pecados del pueblo. Dios requería que los israelitas sacrificaran animales en un rito sagrado para expiar, para reconciliarse con Él, ¿sí?, para expiar sus pecados. La gente merecía morir por sus pecados, pero Dios le permitía sacrificar animales en su lugar. La muerte de los animales satisfacía la necesidad que Dios tenía por justicia, así haciendo posible el perdón de sus pecados. Y esta idea, mis amados, de expiación por sustitución también ocupa lugar en el Nuevo Testamento y explica la muerte de Jesús, porque Dios es el mismo. ¿Sí? ¿Por qué Dios no nomás nos perdonó y ya? Porque Él es santo y porque Él es justo, porque Él está airado con el pecado. Y nosotros no podemos acercarnos a Él porque estamos en pecado. ¿Sí? Por tanto, tuvo que morir un inocente. Ahora, según la palabra de Dios, un sacrificio para siempre, el Cordero de Dios, aquel que fue acepto por Él. Ya no hay más sacrificio, ya no tenemos que poner otro sustituto, porque el que Dios proveyó es suficiente. Ya no tienen que morir más animalitos. Y hay muchos pasajes que hablan de eso. Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 5:9, luego muchos más ahora justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual. ¿Sí? 1 Corintios 15:3, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, un tema en el que el apóstol Pablo se refirió, ¿verdad? Primeramente también allá en el verso 3, ¿sí? Cristo murió por todos, según a los Corintios 5:14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, Gálatas 3:13. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave o fragante, según el texto, manera 60, Efesios 5:2.
Entonces, expiación por sustitución no solo satisface la necesidad que Dios tiene por justicia, mis amados, sino que también nos muestra la terrible naturaleza de nuestro pecado y sus consecuencias. Miren, cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios y un animalito tuvo que ser sacrificado para poder cubrir sus vergüenzas, eso seguramente fue impactante para ellos. Lo que estaba sucediendo ahí es que el Señor les estaba enseñando, les estaba mostrando las terribles consecuencias del pecado. Porque el pecado es muerte. Y sigue siendo muerte. Es que estoy en Cristo. El pecado sigue teniendo la misma implicación, la misma consecuencia. Muerte. Porque de repente decimos, bueno, es que yo estoy en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces eso me lleva a que como vivo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y estoy en la gracia, entonces pues ya el pecado no tiene efecto en mí. No, no es así. Así no es la ecuación. El pecado sigue teniendo el mismo efecto y las consecuencias vienen y golpean. No, la ecuación es que aquellos que estamos en Cristo Jesús ya no tenemos la inclinación a pecar. Pecamos. Pero tenemos en Cristo, encontramos un abogado, el cual perdona nuestros pecados, nos lleva a reconciliarnos, a limpiarnos, ¿verdad? Pero al final del día, según lo que hayamos hecho, la consecuencia nos va a alcanzar. Sí. Pero el pecado sigue teniendo el mismo efecto. Y tan terrible es el pecado, mis amados, que Cristo murió. Que Jesús mató a su Hijo en una cruz. Es decir, el pecado no es como que algo que hiciste mal, ¿verdad? Y se remedia diciendo, ay, perdón, no lo vuelvo a hacer. No, no es así. El precio de pecado es la muerte. Nos ayuda a comprender nuestros pecados precisamente esta doctrina, ¿sí? de sustitución y expiación. Entonces, dice el apóstol Pablo, ya estoy entrando a la conclusión, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, se conforme a las Escrituras. Esto es importante, ya que sitúa la resurrección de Cristo en las Escrituras, y cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, está hablando precisamente a las Escrituras hebreas, lo que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El Señor citó las Escrituras muchísimas veces. Entonces, aquí Pablo no especifica cuáles Escrituras, pero hay varios pasajes en el Antiguo Testamento a los que se podía referir. ¿Sí? Salmo 16:10. Porque no dejará mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Me ayudan con el piano? Voy a citar algunos textos. ¿Sí? Isaías 53 lo conocemos. A partir del verso 9 al 12. Habla acerca de la aflicción del siervo de Dios. ¿Sí? Y hacia dónde el Señor lo llevó para precisamente justificar los pecados de aquellos que depositarían su confianza en Él. El profeta Oseas en el capítulo 6, verso 2 dice lo siguiente: Él dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Son textos que hacen alusión a la resurrección de Cristo. Sí. Amos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificaré como en el tiempo ha pasado. Aquí se borraron algunas letras, creo. Alguien que busque Amos 9:11, por favor. Deuteronomio 18:15. Alguien que lea Amos 9:11. ¿Sí? La idea de expiación por sustitución tenía sus raíces en el sistema judío de sacrificios.
que lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hasta llegar al sacrificio de Jesús. El Señor vino hablando desde el principio acerca de que la única manera en que nosotros podíamos acercarnos y relacionarnos con Él es que hubiera un sustituto. Tenía que ser un inocente. Hay ciertas características en aquellos animalitos que tomaban el lugar del pueblo. El padre de familia tenía que tomar este animalito y era un animalito muy particular, con ciertas características según el pecado. Porque había un animalito para expiar el pecado en general de la familia. Pero si alguno de los hijos o las hijas había cometido algún pecado en particular, era un sacrificio particular. Si había algún problema, ¿verdad?, entre familias, si había algún altercado, había un sacrificio en particular. Y así sucesivamente. Eso mostraba, a mis amados, que había consecuencias por el pecado. Y esto me lleva a reflexionar si nosotros, así como Dios, nos estamos encargando de enseñarle a nuestros hijos las consecuencias de sus actos. Que hay consecuencias por su desobediencia. Porque el hecho de que nosotros le digamos, eso no se hace, pero no hay consecuencia por ello, nos estamos quedando cortos. Nuestros hijos deben de conocer que hay consecuencias por lo que hacen. Y con esto no estoy diciendo que los amarremos así, no estoy hablando de eso, pero sí que nos aseguremos que nuestros hijos entiendan que cada acto que ellos hacen que va en contra, ¿sí?, de la autoridad de papá y mamá, tiene una consecuencia. Dios lo estableció desde el principio. Y es bien importante, porque, miren, ciertamente Dios amó al mundo y eso lo llevó a accionar. Pero el amor de Dios no fue lo que nos salvó. El amor de Dios no nos salva. Fue la justicia de Dios lo que nos salvó. Que se hizo justicia al tomar nuestro lugar. Que se hizo justicia precisamente en absorber nuestro pecado. Y es algo que debemos de tener presente todo el tiempo. Y poder enseñarlo, y poder compartirlo, y poder anunciarlo a la gente que está a nuestro alrededor. Con nuestra familia primeramente, núcleo, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en el café. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mis amados, a no dejar de asombrarnos de este tema que es tan importante. Que Dios nos ayude a no menospreciar la obra del Señor, que sigue haciendo todos los días, por su misericordia y por su gracia. Que Dios nos ayude a no tener por algo familiar aquello que hizo que literalmente la historia del hombre se partiera en dos. Que Dios nos ayude en ese sentido, porque quizá de repente nos podemos ver como ese Israel, teniendo en poco ese pan que llegaba del cielo, teniendo en poco esa columna de fuego y esa nube, con todo lo que el Señor nos da. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu obra. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados. Gracias a eso tenemos esperanza de vida eterna y vivimos con esa esperanza
de que hay una vida después de esta, Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Señor, por tu obra que no tengamos en poco, Señor. Tu palabra, que no tengamos en poco, Señor, lo que has hecho por nosotros, que en nuestro corazón no haya un menosprecio, Señor. Que constantemente, que cada día meditemos en esto, que concluyamos, Señor, en cuán bueno eres y cuán misericordioso eres, Señor, y que tu amor se mostró precisamente en eso, en que Cristo tomó nuestro lugar. La vida gira alrededor de eso, de ti, de tu obra. No gira alrededor de nosotros, de nuestras necesidades. El foco sigue estando en ti, Señor. Pero es tan fácil distraernos y es tan fácil atraer el foco y la atención a nosotros mismos y que nuestros ojos se atoren en nosotros, Señor, cuando todo se trata de ti, Señor. ¿Verdad? Muchísimas gracias, que nuestra vida dé evidencia de esta verdad, Señor. Si es que hemos sido rescatados, que aún nuestra adoración, nuestra constancia, nuestro amor por los hermanos, el amor por nuestra iglesia, Señor, se vea reflejado, Padre. A ti sea alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La próxima semana continuamos. Nos quedamos en el versículo 3. Que Dios nos ayude. Nos vemos el sábado, si Dios quiere, y el domingo. Y le animo a que le eche un mensajito a los hermanos. Vamos animándolos, ¿sí? Vamos animándolos, si no, ahí estamos, seguir orando por esto. Dios los bendiga.